Dos son los géneros característicos de la prosa humanista, la epístola y el diálogo. Este último se recupera de la literatura clásica para ofrecer una vía didáctica de multitud de campos de estudio. Su estilo espontáneo y la sencillez de términos hacen de este uno de los géneros más interesantes del siglo XVI, una etapa en la que el humanismo propugnaba la identidad nacional. En España vino a través de la influencia italiana. Ya en poesía Dante y más tarde Petrarca inspirarían al castellano con sus versos hechos al itálico modo. Más allá de ellos, la concepción del idioma estaba cambiando. Ahora la lengua vulgar pasaba a identificar a toda una nación, y el castellano en particular estaba por ganarse su lugar en la historia. Veamos entonces una de las obras más afines a esta idea, un diálogo en el que se realiza la labor de equiparar el castellano a la altura de su madre latina. Hoy hablamos del diálogo de la lengua, de Juan de Valdés. Valdés fue un hombre de su época. Como dijo Rafael Lapesa en su edición del Diálogo de la Lengua, del humanismo recibió nuestro autor el amor por las letras clásicas, el gusto por la naturalidad y el aprecio de la razón. El pensamiento humanista trajo consigo la conciencia nacional de los incipientes estados europeos. La identidad del individuo quedaba relacionada a su idea de patria y, como no, a la lengua que compartía con los suyos. Recordemos que en el siglo XVI España era ya un imperio, y en la lengua se vio la oportunidad de consolidar el territorio peninsular y expandirse hacia el Nuevo Mundo. Para ello, el castellano debía tomarse en mayor consideración, dejar de ser una corrupción del latín vulgar y convertirse en la lengua al servicio del imperio. Y en este contexto encontramos la figura de Valdés, alguien que, ante el riesgo de ser quemado en la hoguera a causa de su fe heterodoxa, se exilió a Italia, donde el humanismo propugnado por Petrarca estaba en su mejor momento. A Juan de Valdés comúnmente se lo asocia al ámbito religioso, no sin razón, pues la mayor parte de su obra se centra en dichos temas. Por este motivo, tradicionalmente la crítica se ha dividido entre los expertos en su obra religiosa y quienes solo han visto interés en su Diálogo de la Lengua, obra completamente ajena a esta temática, y este ha sido motivo para negarle la autoría a Valdés. El problema reside en que el manuscrito terminado en 1535 ya no existe. Tan solo se conocen 3 copias, ninguna original. De hecho, no se encontraron hasta pasados varios siglos. Así ocurre incluso con la figura de Valdés, de la que no tenemos retrato alguno. La primera edición, de 1737, consta como de autor anónimo. No fue hasta 1860 que se publicaría bajo la firma de Valdés, gracias a la investigación de Luis de Usoz y Río. Pero no faltarían autores para discrepar. Entre ellos encontramos al padre Migueles, que intentó probar que la obra pertenecía a Juan López de Velasco. Esto dio pie a una discusión entre el erudito Agustino y Cotarelo, que se llevó a cabo en diversos artículos. Recientemente, el diálogo se ha atribuido también a Luis Vives. Esta propuesta parte de nada menos que de Francisco Calero, académico conocido por ser un especialista en la obra de Vives o de otorgarle la autoría de obras como el mismo Diálogo o el Lazarillo de Tormes. Calero defiende su postura en base a un recurso retórico propio de Luis Vives, la idea del aprendizaje de la lengua a través de la leche materna. Así, Vives dice, y dado que muchos han desaparecido su nativo idioma, el que mamaron en los pechos de la nodriza. Y esto precisamente la época en que parecía que no había en absoluto necesidad de este arte para el lenguaje que habían mamado con la leche materna. Pues bien, en el diálogo encontramos la misma comparación en boca de Marcio, por donde prueba que todos los hombres somos más obligados a ilustrar y enriquecer la lengua que nos es natural y que mamamos en las tetas de nuestras madres, que no la que nos es pegadiza y que aprendemos en libros. Pero no parece ser motivo suficiente como para dudar de la autoría de Valdés, que cuenta con pruebas tan firmes como la similitud de expresiones de la obra con sus cartas. Además, no podemos descartar que este recurso de Luis Vives fuera en realidad popular en la época. Zanjado este asunto, atendamos al diálogo, el segundo de Valdés tras el de la doctrina cristiana. Sucede en la Italia que acogió al humanista, concretamente en una finca cercana a Nápoles.
Siendo el asunto a tratar la lengua castellana, vemos que no hay prisa por entrar en materia. El diálogo fluye de manera espontánea, dando mayor naturalidad a esta conversación que perfectamente podría haber sucedido en la Italia humanista. Su reposo contribuye, además, a dotar de cierta personalidad a sus personajes, 4 interlocutores y un quinto que permanecerá oculto. Tenemos a Valdés, cuya influencia en la sociedad de Roma llegó a ser notable. En su diálogo será la figura que, aun con aparente hastío, ofrezca las enseñanzas del castellano, tan en boga en aquella época y por esas tierras. Marcio, italiano, será el alumno aventajado, aquel que instará a Valdés a responder al mayor número de cuestiones. Junto a él está Coriolano, más novato en la materia, pero muy curioso de la lengua de las tierras castellanas. Torres, o Pacheco en otras ediciones, español como Valdés, pero con cierta falta de conocimiento en letras, los acompaña. Escondido se encuentra Aurelio, por petición de los oyentes de Valdés para que sus conocimientos queden registrados. Obviando al escribano, podemos establecer 2 grupos, el de Coriolano y Marcio, italianos que ven la lengua de Valdés como un arte a dominar, y el de Torres, español que únicamente domina el uso de la lengua. Valdés se halla en medio, domina tanto el uso como el arte del castellano. En calidad de español exiliado, la posición de Valdés es claramente ventajosa. En este contexto, el diálogo de la lengua se puede entender como una obra ectópica. Con esta denominación se hace referencia a textos literarios creados por autores que se encuentran fuera de su lugar de origen. Las obras con este factor adquieren ciertos elementos del nuevo entorno en el que se originan, y si da pie, incluso la lengua extranjera resulta influyente. Por tanto, el diálogo como obra ectópica es una breve exposición de la lengua y la literatura castellanas, pero inspirada por el Renacimiento italiano. Veamos las materias de la obra. Con el aventajado Marcio presidiendo el grupo, convencen a Valdés para que les regale explicaciones, en este orden, sobre diversos ámbitos del asunto. En primer lugar, por el origen del castellano y las demás lenguas de España. En segundo, algunas dudas sobre gramática. Luego pasarán por temas ortográficos. Seguidamente se centrarán en la ausencia de ciertas sílabas a decisión de Valdés. Tras esto, tocarán el asunto del vocabulario, para seguir con el estilo. Seguirán con recomendaciones sobre literatura castellana. Y, por último, conocerán su opinión sobre qué lengua, si la toscana o la castellana, está más cerca a la latina. Valdés tendrá respuesta a todas sus dudas, demostrando que su interés por la lengua iba a la par a sus inquietudes religiosas. Aunque era católico, su fe le llevó a simpatizar ligeramente con la Reforma protestante, que entendía las escrituras como un medio por el que acercarse directamente a la palabra de Dios. Los textos, por tanto, debían presentarse de manera directa y en la lengua hablada. Esto casaba perfectamente con el humanismo italiano, y Valdés, gracias a sus estudios en latín, griego y hebreo, llegó a traducir algunos textos sagrados. Cuando Marcio le pide explicaciones sobre cómo debe emplearse el castellano para hablar y escribir, Valdés responde que, para deciros la verdad, muy pocas cosas observo, porque el estilo que tengo me es natural, y sin afectación ninguna escribo como hablo. El humanismo defendía lo natural, y no hay nada más natural que nuestra lengua materna, que empleamos de manera espontánea. De ahí el propósito de Valdés no solo de orientar sobre el buen uso del castellano, sino el de exponerlo con la espontaneidad que solo puede ofrecer el diálogo. Valdés era consciente, además, de que el habla de la península no era uniforme, sino que cada provincia tiene sus vocablos propios y sus maneras de decir, y es así que el aragonés tiene unos vocablos propios y unas propias maneras de decir, y el andaluz tiene otros y otras, y el navarro otros y otras, y aún hay otros y otras en Tierra de Campos, que llaman Castilla la Vieja, y otros y otras en el Reino de Toledo, de manera que, como digo, nunca acabaríamos. Este fragmento, que constituye un claro precedente de los estudios de dialectología española, pareciera ser un motivo más para posicionarse en favor de la espontaneidad de la lengua, pero contrasta con otros fragmentos en los que Valdés, mediante ejemplos, trata el habla andaluza como variedad impura del castellano. Aún quedaba mucho para que expertos como Manuel Alvar, Gregorio Salvador o José Mondéjar otorgaran al andaluz esa condición de variedad del español tan respetable y correcta como la castellana.
pero no parece compatible abogar por la naturalidad de la lengua mientras se condena el uso diferenciado que se pueda dar de esta. Por ello, el motivo de su baja consideración del andaluz podría deberse más bien a cierta animadversión personal. Para el tiempo de redacción del diálogo, el sevillano Antonio de Nebrija ya había redactado la primera gramática castellana. Constituye un gran paso para la posterior consolidación del castellano, pero Valdés fue reacio a ella. En su diálogo alega que no leyó la obra, aunque existen varias similitudes entre ellas, y muchos de los vocablos que rechaza proceden directamente de Nebrija. Su principal diferencia con el diálogo que nos ocupa estriba en que, mientras Nebrija se apoyó en un modelo de reglas, Valdés se interesó por el aprendizaje a través del uso. De ahí que la obra esté repleta de refranes con los que se justifica el buen uso de la lengua. Varias son las críticas que realiza, como la de colocar ciertas vocales a palabras que, a juicio suyo, no le corresponden. En este caso que propone Marcio, vemos que el tiempo le dio la razón. Sus oyentes se aventuran incluso a sacarlo de quicio recordándole en repetidas ocasiones al autor de la gramática, de manera que Nebrija es mencionado hasta 21 veces, sin contar sus alusiones indirectas. Con todo, Valdés le concede el uso que hace el andaluz de el gado como hombre de raros dientes. Vocablo que, aunque poco usado, está recogido en el diccionario, pero también se excede al preferir can por perro, debido a que el primero viene del latín y el segundo es de origen incierto y, bajo su premisa, corrupto. Pero su mayor error se encuentra en su teoría del origen del castellano. Aciertan a afirmar su procedencia del latín, pero su opinión se embarra con suposiciones sobre un substrato griego. Con esta propuesta intentó enmendar la creencia de que el idioma anterior a la llegada del latín era el vasco, pero se metió en un embrollo mucho mayor al justificar que el griego era la verdadera predecesora en base a la presencia de hablantes de esa lengua y a ciertos vocablos presentes en el castellano. Hoy sabemos que el origen fue más complejo, no fue una sola lengua, sino varias las que coexistieron en la península antes de la llegada del latín. Algunas se perdieron, otras perduran a través de hallazgos arqueológicos, y hoy tan solo sobrevive el euskera. Y lo que hay en medio de aquellos tiempos y nuestros días es la expansión del castellano, aunque esta no se daría sino por medio de las armas. Ahí tenemos entre los participantes del diálogo a Torres, castellano que nunca fue amigo de estas gramatiquerías. Valdés, por medio de reglas básicas, abre la curiosidad a su oyente, a la manera de Marcio y Coriolano. Aunque en efecto la lengua castellana tuvo tal reconocimiento en Italia, esta carecía de una literatura que la consolidara. Por ello nos parece que la lengua, tal y como expone Valdés, va dando palos de ciego, y hombres como nuestro autor del diálogo tan solo pueden ya no acertar, sino atinar con el vocablo, la letra o la expresión correcta. Y como guía tenemos la literatura, donde encontramos el dominio del castellano, aunque hay que recordar que por aquellos tiempos el modelo italiano se imponía en los autores españoles. ¿Cómo podían caber formas petrarquistas, es decir, extranjeras, en el concepto de naturalidad de una lengua? Pero recordemos que el diálogo presenta influencia del humanismo italiano, no es una apología de él. Dicha inspiración no implica seguir el camino que Garcilaso hiciera con sus sonetos. Por ello, Valdés elogia la tradición hispánica, y veremos, para un uso sofisticado de la lengua, el empleo de coplas y villancicos. Siempre, claro está, que no se asocia indebidamente lengua y literatura. No dejan de ser empleo de palabras distintos, y el estilo de un villancico no debe causar perjuicio a la gramaticalidad del castellano, por muy célebre que lleguen a ser unos versos. Este es el motivo por el que Valdés no recomienda la lectura de textos literarios, sobre todo poéticos, a los novicios de la lengua. Más valiosos son, a este respecto, los refranes, nacidos y criados entre viejas, tras del fuego hilando sus ruecas. Aunque le hace decantarse en varias ocasiones por términos desusados ya en su época, lo cierto es que su preferencia alude, una vez más, a la naturalidad con que la lengua materna se debe hablar, y no hay colección de vocablos más popular que el refranero, en la que sus enseñanzas van de boca en boca entre el vulgo, hasta que un hombre de letras comprende su valor y les da carácter literario. Como hemos visto, Valdés tiene algo que decir para cada aspecto de la lengua. Convendría hacer una recapitulación de sus propuestas, algunas presentes en lo que llevamos de vídeo y otras que hemos dejado fuera para no excedernos de tiempo.
Los siguientes aspectos fueron destacados por Cristina Barbolani, quien publicó la primera edición crítica del Diálogo de la Lengua. Primero, todo el hablar bien castellano consiste en que digáis lo que queréis con las menos palabras que pudiéredes. Además, ser natural, buena y clara sentencia, aunque deben cuidarse, eso sí, las formas de expresión, como en esta apreciación que hace entre señora mía y mi señora. Por todo ello, se deben evitar los cultismos en exceso, pensando que así daremos honra a la lengua, cuando lo que en realidad haremos será cubrirla de ornamentos anticuados. Así lo refleja cuando rechaza al lisiar por cortar. La forma no debe perjudicar al contenido. Lo vimos anteriormente con la crítica al villancico, en el que su verbo no resultaba del todo verosímil. En cambio, guarda elogios para Boccaccio y Petrarca, quienes no solamente se preciaron de escribir buenas cosas, pero procuraron escribirlas con estilo muy propio y muy elegante. Es relevante, además, su diferenciación entre el ingenio, que haya que decir, y el juicio, que escoge lo mejor de lo que el ingenio haya, donde vislumbramos un antecedente de lo que en los estudios actuales son los conceptos de conciencia lingüística y variedades diafásicas de la lengua. Y por último, el respeto a la tradición literaria, pero con una mirada que debe atender desde el presente, de manera que la lengua del ayer no sea el ejemplo de épocas posteriores. Y con esto terminamos con una de las obras más relevantes del humanismo en lengua castellana, muestra de cómo, por medio del diálogo, se puede instruir sobre una materia tan rica en contenidos como es la lengua. Y Valdés supo dar a la suya, la castellana, ese cuidado que haría del español el idioma de tantas obras que vendrían después.